ponerle el link. No se pueden subir al aula virtual porque son muy pesadas. Pero ya vamos a organizar un link para que ustedes tengan las clases grabadas y puedan ver. No se preocupen. Bueno, un comentario, arrancando ya. Cualquier duda que tengan, si en algo no soy clara, no hay problema en que interrumpan, me pregunten. O sea, no se preocupen por esas cosas. Todas las veces que haga falta me pueden interrumpir, pueden preguntar en el chat y hoy Erika me va a ayudar en eso. Así que bueno, arrancamos Finanzas de Empresas 2021. Estamos un poco mejor que el año pasado, que nos peleábamos con la tecnología. Bueno, estos son los horarios de las clases. Tenemos dos teorías de 16:30 a 18, la mía y la de la profesora Roth, y a la noche da la clase el profesor titular de 19:30 a 21. Estos son los promocionales. El promocional del licenciado Fiol es el que corresponde a este grupo de teoría. Y los prácticos son todos a la misma hora. El licenciado de la MEA es el grupo de prácticos que corresponde a esta teoría. Bueno, nuestro régimen de promoción con un 8 es el PP2. Hay un trabajo que van a tener que hacer, que ya se van a poner las consignas en el aula virtual para promocionar la materia, porque ustedes saben que los promocionales son con asistencia, pero que, dadas las circunstancias, no se está tomando asistencia. Y el régimen de pruebas parciales y final oral. Estas son las fechas de los parciales. El primer parcial va a ser el 26 de abril, el segundo parcial el 14 de junio. Sí. ¿Sí? No se ve lo que está presentando, todo negro, se ve. Allá, todo negro. Vamos de nuevo a ver qué pasó. Yo que dije que ya no pasaban estas cosas este año. Siguen pasando. A ver. Voy a arrancar, me dice como que estoy presentando, pero evidentemente no. A ver. Ahí se ve. Bueno. Arrancamos entonces. Esto es lo que les comentaba, que en este horario tenemos 2 días, esta y la de la profesora Roth. Y a la noche 19:30 a 21 las clases las da el profesor titular, el doctor de la MEA. Estos son los prácticos, todos los prácticos de finanzas son a la misma hora, de 18 a 19:30. Acá tenemos un grupo promocional y un grupo común. El grupo promocional son con el licenciado, que según lo que yo vi es el grupo 1, y los que están en el régimen común están con el licenciado de la MEA y sería el grupo 2, según lo que vi. El régimen de promoción que tenemos es PP2, que en condiciones normales sería un 8 y un 75% de asistencia. Hoy la asistencia se reemplaza con un trabajo que hay que aprobar. Las consignas de este trabajo ya van a estar en el aula y se presenta cuando estamos terminando el cursado. Y el régimen de pruebas parciales y final oral. Las fechas de los parciales. Primer parcial el 26 de abril, segundo parcial el 14 de junio y recuperatorio el 25 de junio. Bien, esta es la clave del aula virtual. No sé si la tienen, si entraron ya al aula virtual. Ahí tenemos todo el material, como les decía. Hay una bienvenida, ahí se ponen todas las actividades, se pone el cronograma semanal, están las presentaciones estas que les vamos pasando, está la bibliografía seleccionada que está disponible y,
Bueno, el videíto que les comentaba de cómo comportarse en las clases virtuales, que es un video institucional que está muy bueno, les recomiendo que lo vean. Y están el mail de los profesores ahí en el aula virtual para que se comuniquen con nosotros por cualquier cosa que necesiten. Bueno, Profe, estos son los, sí, preguntan en el chat si difiere la manera de dar clases para los licenciados que para los contadores. y en principio este grupo era de los licenciados. Ahora miramos y tenemos más contadores que licenciados. Yo sé que llegan con distinta formación a finanzas, y finanzas es una materia común. Lo que les pediría, si seguimos así, digamos, contadores y licenciados, es que cuando hay cosas que le van a resultar más sencillas a los contadores que a los licenciados, y hay cosas que les van a resultar más fáciles a los licenciados que a los contadores. O sea, si hay alguna cuestión que no les queda claro, pregunten tranquilos. O sea, si ustedes están cursando finanzas, es porque vienen a aprender finanzas. O sea, no hay que tener vergüenza. Y otra cuestión que también me parece que es importante es tomar conciencia. Yo no les vengo a enseñar finanzas, yo les vengo a ayudar a aprender finanzas, y es totalmente distinto. O sea, el que aprendan o no es algo que depende de ustedes. Yo estoy para facilitarles ese aprendizaje, para acercarlo a la finanza de la manera más sencilla posible. Así que lamentablemente no puedo aprender de ustedes, así que los invito a que vayan leyendo, no se dejen estar de a poquito metiéndose en la materia. Si ustedes le dedican todos los días un tiempo, no es nada del otro mundo, tiene mucho de cosas que ya saben y tiene mucho de sentido común, así que no creo que les cueste, aparte de que es una materia muy, muy interesante. Bueno, vamos a ver cuáles son los que figuran en el programa de la materia, que también está en el aula virtual, igual que la guía de trabajos prácticos. Uno de los objetivos es conceptualizar la función financiera y las decisiones básicas de administración financiera. O sea, que ustedes entiendan de qué se trata la función financiera y cuáles son las decisiones fundamentales que se toman, que hoy vamos a empezar a hablar de eso. Comprender y manejar los principios, técnicas y métodos de análisis y evaluación de las variables relevantes en las decisiones financieras de corto y largo plazo, que es lo que vamos a ir desarrollando el cuatrimestre, y analizar la información y toma de decisiones financieras en condiciones de incertidumbre. Bien. Esta es la bibliografía básica. Hay libros que están disponibles en internet, hay otros que no. De Beasley y Brigham tienen bibliografía en esta unidad, pero en general también están estos otros dos. No hay diferencias significativas en la bibliografía. Así que si ustedes encuentran en el libros o tienen disponible o bajan de internet algún libro de finanzas en general, no hay grandes diferencias, salvo problemas de traducción que pudiera haber, porque la mayoría son, nosotros de los libros que tenemos Albornoz, que es argentino, Beasley y Brigham, que está en inglés en el original, Braille Meyers, que también originalmente está en inglés, y López Dunroff, que es argentino. O sea que por ahí en esos libros que son traducciones, como están editados, hay términos que son diferentes, pero a esta altura de la carrera eso ya no representa ningún inconveniente. Bien. Bueno, y esto es bibliografía
también en español. No se vayan a preocupar, nosotros les vamos a ir suministrando lo que es imprescindible leer y a veces más de lo que necesitan. Bueno, si les parece, arrancamos con la unidad 1. No sé si tienen alguna duda. Profe, en el grupo preguntan, a ver. Sí, te escucho, Gastón. Dice, profe, la bibliografía básica, ¿cuál es la que más se usa en la cátedra? Dice Adrián Benítez. Nosotros vamos tomando un poco de cada uno, por eso les decía, si hay libros que a un profesor le resulta más amigable que otro y a ustedes seguramente les va a pasar lo mismo, no se vayan a preocupar por eso, porque en definitiva todos hablan de lo mismo y los conceptos fundamentales son iguales en todo. Así que fíjense lo que les vamos subiendo al aula y de lo que les subimos al aula que les resulta más amigable. Ahora tienen dos libros, 3 capítulos de 2 libros en el aula virtual para esta unidad. Lean y fíjense qué les resulta más amigable. Bueno, volvemos a la presentación y arrancamos con la unidad 1. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Háblenme de vez en cuando para saber que no me quedé sola, que están ustedes también. No vaya a ser. Bien. Bueno. Vamos a empezar con introducción, conceptos y objetivos de la administración financiera. Vamos con la introducción. ¿Cuál es el objetivo de las finanzas? El objetivo fundamental es la creación de valor. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar la asignación de recursos en el tiempo. Ustedes saben, porque todos estudiaron financiera, la importancia del valor tiempo del dinero. Eso en las finanzas de empresas es fundamental. Otra de las cuestiones que también es muy importante es que nosotros nos movemos en un contexto de incertidumbre y estamos por tomar hoy decisiones cuyos efectos se van a ver en el futuro. Entonces también hay que ver cómo manejamos, cómo reducimos esa incertidumbre para tomar mejores decisiones. Y también vamos a estudiar las organizaciones que participan en la asignación de recursos en el tiempo. Bien. ¿Cuáles son las funciones del administrador financiero? El administrador financiero parte de el análisis de los datos financieros. ¿Dónde están esos datos financieros? Están en los estados contables de la empresa. O sea, para los licenciados en economía y en administración, o sea, esto no es contabilidad, lo que hacemos es recurrir a esos estados y ver la información que tienen, porque ese es el pasado de la empresa, ¿sí? Y todo lo que uno quiera proyectar, se proyecta a partir de la situación actual. Por eso necesitamos conocer esos datos financieros. Conocer quiere decir poder mirar el balance e interpretar esos datos. Nosotros lo que hacemos es esa información contable transformarla en datos que nos sean útiles a la toma de decisiones. Vamos a estudiar la determinación de la estructura de activos de una empresa. Cuando hablamos de esta estructura de activos, ¿de qué estamos hablando? Esas necesitan inversiones en activos fijos, en infraestructura, en equipamiento. Eso es lo que la empresa necesita para estar en el negocio, toda la parte de infraestructura física. Y además de eso, necesita invertir en algo que vamos a estudiar, que es el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Lo que la empresa necesita para hacer el negocio. Así como necesita
inversiones en infraestructura para estar en el negocio, también necesita otro tipo de inversiones para hacer el negocio. Y esas inversiones, ¿cuáles son? Y es el dinero que uno necesita tener en efectivo, las materias primas que necesita para la producción, el stock de materias primas necesita para producción, el stock de productos terminados que necesita para la venta, las cuentas, la financiación a los clientes. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar en función al tipo de actividad cómo va a ser esa estructura de activos de la empresa, o sea, qué porcentaje tendría que ser de activos fijos y qué porcentaje es de capital de trabajo. Y por otro lado, también tenemos que fijar la estructura de capital. Cuando hablamos de estructura de capital, estamos hablando de cómo se financia la empresa. O sea, de dónde obtiene los fondos para invertir en los activos. Si son fondos de terceros, porque son fondos propios de los dueños de la empresa. Esas son las funciones básicas del administrador financiero. Fíjense que acá tenemos la función financiera, que va a trabajar con flujos de fondos. Los flujos de fondos son ingresos y egresos que se producen en distintos momentos en el tiempo. Y necesitamos trabajar con el valor tiempo del dinero. Hoy que tenemos un nivel interesante de inflación, sabemos que no es lo mismo 100 pesos hoy que 100 pesos dentro de 3 meses. Otra de las cuestiones con la que vamos a trabajar es con el análisis incremental. Cuando hablamos de análisis incremental, ¿de qué estamos hablando? O sea, todos aquellos ingresos y egresos que se producen como consecuencia de una decisión. O sea, que aumentan o disminuyen como consecuencia de una decisión. Y todo eso en un contexto de riesgo. Nosotros hablamos de riesgo y de incertidumbre. Yo hoy les hablaba de incertidumbre y ahora les estoy hablando de riesgo. En realidad, el riesgo tiene siempre asociada una probabilidad de ocurrencia. Si nosotros no conocemos esa probabilidad de ocurrencia, estamos hablando de incertidumbre. Para poder desempeñar la función financiera, nosotros tenemos que conocer conceptos de matemática financiera por el tema del valor tiempo del dinero, conceptos de estadística para hacer estas proyecciones de los flujos de fondos y para analizar los riesgos, y concepto de análisis financiero, o sea, de análisis de la información contable o de los estados contables. O sea, con todo esto nosotros vamos a poder tomar las 3 decisiones básicas de la finanza. Las decisiones de inversión, las decisiones de inversión y en qué tipo de activos, las decisiones de financiamiento, referidas a cómo vamos a financiar estas inversiones, y las decisiones de dividendos. El excedente que quede de estos flujos de fondos, si se va a distribuir todo o parte va a ir a financiar nuevas inversiones y por lo tanto va a afectar la estructura de financiamiento de la empresa. O sea, hay autores que a las decisiones de dividendos las incluyen dentro de las decisiones de financiamiento. Todo esto en un contexto que va cambiando cada vez más rápido y con la globalización que hace que todo el mundo esté conectado. Bien. Las finanzas están relacionadas con dos ciencias que tienen mucha más antigüedad como disciplina que las finanzas, como son la economía y la contabilidad. La economía, ¿qué nos va a permitir?
nos va a permitir hacer los análisis de riesgo, vamos a poder, los economistas aplican acá la teoría de los precios a través de la oferta y la demanda, las relaciones entre los sectores económicos, o sea, los bancos, los consumidores, el mercado de capitales y otros agentes económicos, y cada vez que tengamos que tomar una decisión, hay que proyectar y procesar una serie de variables económicas. Por ejemplo, el crecimiento del PBI, la tasa de inflación, la evolución del sector donde se desempeña la empresa, la tasa de interés, el nivel de empleo, el tipo de cambio, y básicamente porque de lo que nos ocupamos, el dinero es uno de los recursos escasos. Ustedes saben que el principio básico de la economía es que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Entonces nosotros tenemos que asignarlos de la manera más eficiente posible. Y eso significa, desde el punto de vista de las finanzas, tomar decisiones que agreguen valor. Y con la contabilidad, porque necesitamos conocer cómo fue evolucionando la empresa en periodos anteriores. O sea, si nosotros tenemos que hacer proyecciones de ventas de la empresa, tenemos que partir de la información contable. Y ya vamos a ver más adelante, supónganse que esas proyecciones de venta no nos parecen satisfactorias, que nosotros queremos vender más, nos fijamos como objetivo incrementar las ventas, tendríamos que ver qué acciones desempeñamos para poder tener ese incremento en las ventas. O sea, necesitamos tanto de la economía como de la contabilidad para poder tomar decisiones y hacer proyecciones. Bien. La administración financiera es una rama de la administración que se encarga de las funciones básicas de la administración: planificación, dirección, organización y, en este caso, de los recursos financieros, movimiento de los fondos, ingresos y egresos y su asignación en la empresa. También podemos decir que es una tecnología de gestión de fuentes y usos de recursos para aumentar la riqueza de los actuales propietarios mediante el crecimiento de valor de la empresa. Este crecimiento de valor de la empresa es el objetivo básico de las finanzas. Y la distribución de dividendos en efectivo, que es la retribución a los propietarios de la empresa. Bien. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Nuestros desafíos son maximizar la riqueza de los actuales propietarios y también, sea como una restricción o como un requisito, mantener la satisfacción de propietarios y clientes. Y vamos a ver un poquito más adelante que no son los únicos a los que hay que tener satisfechos. Bien, vamos a los objetivos. Como les decía, es maximizar la riqueza de los accionistas, tomando decisiones de inversión y decisiones de financiamiento que creen valor. Ese de crear valor quiere decir que la decisión tome agregue más a los ingresos que a los egresos. Y esto requiere de una asignación eficiente de los recursos y de un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. El equilibrio entre rentabilidad y riesgo lo vamos a volver a ver cuando hablemos de los principios de la finanza, pero me parece interesante adelantarles que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si a uno le ofrecen una inversión muy rentable, seguramente va de la mano mayor riesgo. O sea, rentabilidad y riesgo son cuestiones que no se pueden separar. ¿Podemos disminuir los riesgos? Sí, se pueden disminuir los riesgos, pero disminuir los riesgos no es gratuito. Disminuir los riesgos tiene un costo, que también lo vamos a estudiar.
Fíjense cómo vamos a mirar la empresa. Tenemos, por un lado, estos serían los activos de la empresa. Los activos fijos, las inversiones en infraestructura, edificios, instalaciones, equipos, vehículos, y los activos de trabajo, el dinero en efectivo, las materias primas, las mercaderías, la financiación a los clientes. Eso nos da el valor total de los activos de la empresa. Esto sería para los contadores, si quieren mirarlo así, activos de la empresa. Y por otro lado, tenemos el valor total de la empresa para los inversores. Tenemos una parte de los inversores que son deudas de corto plazo y que están relacionadas con estos activos de trabajo, ese capital de trabajo del que yo les hablaba. Son deudas que se generan por la propia operatoria de la empresa. En general, financiación de proveedores, los impuestos que no se pagan en el momento en que se generan, y deuda, puede haber también deuda bancaria, que sería deuda de corto plazo, pero no deuda que se genera por la operatoria de la empresa, sino que es una deuda negociada. Y después la deuda de largo plazo que vence en periodos superiores al año. Y el resto es el patrimonio neto, o sea, lo que tienen, lo que es propiedad de los accionistas de la empresa. O sea, cada una de estas partes de los activos de trabajo están respaldando el valor de la empresa para los inversores. Y nosotros vamos a crear valor si conseguimos que estos activos en los que realizamos inversiones tengan una mayor rentabilidad que los costos que suponen financiarla con fondos de terceros. Si estos acá están iguales, o sea, hay equilibrio, pero si por algún motivo los activos de la empresa fuera menor a las deudas que tenemos, sabemos que los que van a sufrir las consecuencias son los socios, los accionistas, los dueños de la empresa, que no van a recuperar su inversión. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profesora. Bueno. Si ustedes no dicen nada, yo sigo. El peligro es que me quede sola, que se me corte la conexión y siga hablando sola. Bueno, los objetivos de la empresa son diferentes según participen o no en el mercado bursátil. Lo que buscamos es maximizar el valor a través del precio de las acciones. O sea, lo que buscamos es el valor de las acciones en el mercado sea el mayor posible para los accionistas. Para llegar a este objetivo de la empresa se transitó un largo camino. De lo primero que se hablaba, y esto es como para que ustedes vean cómo fue evolucionando, era de la maximización del beneficio. En un principio se decía que el objetivo de la empresa era maximizar el beneficio, pero nunca se pusieron de acuerdo qué beneficio había que maximizar o qué utilidad. La utilidad operativa, la utilidad antes de impuestos, o sea, la utilidad de las operaciones normales de la empresa, la utilidad considerando la financiación, la utilidad después de pagar el impuesto, o sea, había una definición difusa de beneficio. Y además, hablar de beneficios no considera la incertidumbre o el riesgo. O sea, si nosotros miramos un estado de resultados de una empresa, ahí no están contempladas dos variables que para nosotros son fundamentales: la incertidumbre y el riesgo, y el valor tiempo del dinero. Por eso se desechó la maximización del beneficio como objetivo de las finanzas. Y se concluyó
que el objetivo de las empresas es maximizar el valor de mercado de sus acciones, o sea que tengan el mayor precio posible. Eso implica crear valor. El tema es cómo se cuantifica. ¿Tienen alguna idea de cómo se puede cuantificar? ¿Alguna pista? Se cuantifica con algo que ustedes conocen, con el valor neto. Para calcular el valor actual neto, nosotros construimos flujos de fondos. Al construir los flujos de fondos, tenemos los ingresos y egresos en distintos momentos en el tiempo. Y esta tasa de descuento que tenemos acá considera no solo el valor tiempo del dinero, sino también tiene un componente que mide el riesgo. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que tomar esas decisiones de inversión y de financiamiento cuando hablamos de decisiones de inversión y de financiamiento, estamos hablando de los flujos de fondos, los ingresos y egresos que nos van a generar en el tiempo. Tenemos que tratar de que sean lo más altos posible, sobre todo que la diferencia, el flujo neto, sea el mayor posible. Y para actualizar, que está relacionada, esta tasa de descuento está relacionada con las decisiones de financiamiento, cuanto menor sea la tasa de descuento, mayor va a ser el VAN. O sea, nosotros tratamos de maximizar el VAN. ¿De qué manera? Incrementando los flujos netos de fondos y disminuyendo la tasa que vamos a utilizar para descontar ese flujo de fondos. Bien. Para las empresas que no cotizan en bolsa, lo que se maximiza es para maximizar el valor, se maximiza el precio de las acciones. Para las que no cotizan en bolsa, para maximizar el valor, lo que tenemos que calcular es la rentabilidad del patrimonio neto, que es la retribución a los propietarios de la empresa. O sea, para los licenciados ya vamos a revisar cómo se calculan estas cosas que ellos vieron hace tiempo. O sea, si cotiza en bolsa, maximizar el precio de las acciones. Si no cotiza en bolsa, maximizar la rentabilidad del patrimonio neto. O sea, el rendimiento que obtienen los propietarios, que es análogo a maximizar el precio de las acciones. Bien. ¿Cuáles son las restricciones a la maximización de valor? Aparecen, y ya vamos a hablar un poquito más cuando veamos la responsabilidad social empresaria, que es esto que está acá, los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Son personas que se ven afectadas por las decisiones que toma la empresa, que son los empleados, son los clientes, son los proveedores y son la comunidad donde la empresa desarrolla sus actividades. O sea, nosotros cuando tomamos decisiones tenemos que tener en cuenta que también no solo los clientes y los propietarios tienen que estar satisfechos, sino también los empleados, los proveedores y la sociedad, si queremos ser una empresa con responsabilidad social. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a ver qué es el contexto. El contexto son las fuerzas y condiciones ajenas a la organización que influyen potencialmente su desempeño y envuelven a su organización y a su gestión financiera. Si ustedes piensan un poquito, nuestro contexto cambió abruptamente. Ayer hizo un año. Hizo un año que nosotros dejamos de ir a la facultad y ahora el 24 hace un año que empezó el aislamiento.
Y esos cambios en el contexto hicieron que algunas empresas desaparezcan y otras se reconviertan. O sea, está bien, este cambio en el contexto fue algo imprevisible. Pero como ustedes ven, suceden estas cosas. Y cada vez que hay un cambio en el contexto, todas las organizaciones tienen que adaptarse para no verse afectadas. Y después están los escenarios. Los escenarios son representaciones de cada contexto en que debamos competir. O sea, en situaciones normales, uno estudiaba el contexto y después se imaginaba 2 o 3 escenarios posibles y analizaba qué efectos tendrían esos distintos escenarios en las decisiones de inversión y de financiamiento. ¿Está? En el caso de BIT no hubo tiempo de prever esto, pero sí se pudieron replantear escenarios a partir de que empezó el aislamiento. Implica poder imaginarse distintas situaciones y cuantificar los efectos de las decisiones financieras en cada una de ellas. Bueno. ¿Cuál es la relación de las empresas con los mercados financieros? Las empresas en general necesitan fondos, o sea, son entidades deficitarias. Y a los mercados financieros, que están formados por mercados de capitales y el sistema financiero, los bancos, acuden otras empresas o individuos que tienen superávit financiero. Entonces esos acuden a los mercados financieros con los fondos, con los excedentes que tienen, y esos mercados financieros son la fuente de fondos para las empresas que necesitan tomar dinero de terceros para poder crecer, para poder llevar a cabo sus actividades. O sea, una vez que la empresa opera, bueno, tiene un socio que es el gobierno al que le tiene que pagar los impuestos. A los mercados financieros les retribuye vía intereses o vía dividendos los fondos aportados, realiza los pagos y una parte se reinvierte en la misma empresa como utilidades retenidas. Después vamos a estudiar con más detalle en la segunda parte de la materia estos mercados financieros. Acá lo que estamos viendo son los flujos de fondos que los economistas conocen muy bien. Bueno, en estos mercados financieros se negocian activos financieros. ¿Qué son los activos financieros? Las acciones, las obligaciones negociables, los préstamos, los plazos fijos, todas esas son activos financieros. Ese mercado financiero puede ser un mercado nacional o un mercado internacional. Cuando hablamos de mercado nacional, se subdivide a su vez en 2 tipos de mercado: un mercado doméstico y un mercado externo. Estos mercados se refieren a operaciones en el mercado de capitales. Cuando hablamos de mercado doméstico, son operaciones, también sirve para el mercado financiero en realidad, son operaciones donde las 2 partes están en el país, tanto los que tienen excedentes de fondos como los que necesitan fondos. Cuando hablamos de mercados externos, las empresas del país van a buscar fondos a mercados internacionales. O sea, emiten, por ejemplo, acciones en otros mercados, que puede ser Estados Unidos, puede ser Europa, puede ser Japón. Esos serían mercados externos, cuando el que busca los fondos no es el país donde se realizan las operaciones, de donde se obtienen esos fondos. Y después los mercados internacionales son
cuando las operaciones se realizan en un país que no pertenece ni al que necesita fondos ni al que tiene excedentes de fondos. Bien, vamos a hablar un poquito de la globalización. ¿Por qué se produce o cómo se produce y crece cada vez más la globalización? Una de las cosas que contribuye a la globalización es la desregulación de los mercados. O sea, vamos a ser más globalizados cuando más posibilidades haya de mover capitales de un país a otro. Si uno se quiere globalizar, tendría que poder transferir sus capitales entre diferentes países. Otra cosa que facilitó la globalización son los avances tecnológicos. Sin la tecnología que tenemos hoy, eso hubiera sido totalmente imposible. Y un tercer aspecto que es muy importante es que dentro de las unidades excedentarias de los que tienen excesos de fondos, hay muchos fondos que son institucionalizados. Por ejemplo, las compañías de seguro, las empresas de seguro, necesitan invertir sus primas, lo que pagamos por seguro, para mantener su valor en distintos tipos de activos financieros. Pueden ser acciones, pueden ser obligaciones negociables o pueden ser operaciones en el mercado financiero, que son los menos. También en países donde la jubilación es privada, los aportes que hacen los trabajadores activos van a esos fondos de pensión, y esos fondos de pensión también son inversores institucionales. O sea, es importante contar con estos inversores institucionales para la globalización de los mercados. Son capitales que se mueven entre distintos países. ¿Qué es importante para los mercados financieros? Una de las cuestiones a tener en cuenta es el tamaño y la profundidad. Cuando hablamos de tamaño, sería qué porcentaje del capital de las empresas se negocia en el mercado de capitales. En nuestro país ustedes saben que el mercado de capitales es muy chiquito. Es un poco lo que se negocia en el mercado. Y la otra cuestión es la profundidad, que es la participación en ese mercado de capitales de todos los sectores de la economía. O sea, que todos los sectores de la economía participen de ese mercado a través de emisión de acciones, de obligaciones negociables o de otras operaciones de corto plazo que ya vamos a estudiar. También es importante, para que tengamos un mercado financiero fuerte, es la apertura de los mercados, que no haya limitaciones a la inversión extranjera. O sea que, por ejemplo, si vienen capitales extranjeros a hacer inversiones, no se les limite la posibilidad de transferir al exterior sus utilidades, por ejemplo. Sobre todo al ingreso y egreso de divisas. Y la otra cuestión es la eficiencia de los mercados, que los precios de las acciones reflejen toda la información. O sea, y en esto hay diferentes grados. Puede haber una eficiencia baja porque no hay información publicada. Puede haber una eficiencia médica porque hay información que no está publicada, pero otra que sí es conocida por el mercado. Y hay una alta eficiencia cuando todas las decisiones que toma la empresa son conocidas por los inversores. Porque ellos de última son, con las operaciones en el mercado de capitales, los que fijan el valor de esas acciones
que el administrador financiero trata de maximizar. Bueno, ¿con qué barreras nos encontramos para la globalización? La inestabilidad macroeconómica y política. O sea, bajas calificaciones de crédito. Ustedes saben que una baja calificación de crédito implica una alta tasa de interés. Inflación alta o variable porque impide, o sea, cuando uno proyecta a largo plazo, además de todas las variables que tiene que analizar para su negocio, también tiene que proyectar inflación. Y proyectar no es tan sencillo, porque nosotros podemos decir, sí, proyectamos con una tasa de precios mayoristas, por ejemplo. Pero ustedes saben que uno de los mayores problemas que genera la inflación es el cambio en los precios relativos de los bienes. Y ese cambio en los precios relativos se tiene que reflejar en nuestras proyecciones. O sea que, en general, lo que hace es acortar nuestro horizonte de planeamiento. Y después el control de tipos de cambio, del que ya hablamos, la imposibilidad de, o las dificultades para ingresar y salir del país dinero. Bueno. También puede ser el poco desarrollo del marco regulatorio, que no esté debidamente reglamentado el funcionamiento de los mercados y eso afecta a la transparencia. Ustedes saben que si uno reglamenta las cosas, uno podrá estar de acuerdo o no con la reglamentación, pero se establecen las reglas de juego y uno sabe a qué atenerse. La otra cuestión son las regulaciones de la información contable de las empresas. Eso está regulado por las resoluciones técnicas que emiten los consejos profesionales y que lo que se trata es que reflejen la real situación económica y financiera de la empresa. Y por último, la protección a los inversores. Esto tiene que ver sobre todo con la protección de los pequeños inversores. O sea, que sea un mercado que garantice que aquellos pequeños inversores también tengan posibilidad de obtener rentabilidad en sus inversiones. Bueno, la poca profundidad del mercado, que yo ya les comentaba, baja capitalización, es que hay un porcentaje muy bajo del capital de las empresas que se negocia en el mercado de capitales y que hay sectores económicos que no están representados. Relacionado también con los inversores institucionales, pocos fondos de inversión en títulos del país, inexistencia de títulos que coticen en varios países. Si nosotros queremos mejorar nuestra integración al mundo y globalizarnos, tendríamos que trabajar sobre disminuir estas barreras para poder integrarnos de mejor manera. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, vamos al punto 4 entonces. Bueno, como les decía, las decisiones financieras fundamentales son de inversión, de financiamiento y de dividendos. Yo les decía que hay autores que cuando uno habla de decisiones de dividendos puede decidir no distribuir sino reinvertir, las consideran como decisiones de financiamiento. Y hay otros autores que consideran las decisiones de capital de trabajo, que es todo el manejo de los fondos a corto plazo o para la operatoria normal de la empresa, como una decisión fundamental también de las finanzas. Bien. Cuando nosotros hablamos de decisiones de inversión, hay decisiones que son estratégicas y otras de corto plazo. Las estratégicas son análisis de la combinación de activos,
sea, en qué tipo de negocio estamos, para ver qué necesitamos de inversiones en infraestructura, equipamiento, vehículos, y qué necesitamos de inversión en capital de trabajo. O sea, qué necesitamos para estar en el negocio y qué necesitamos para hacer el negocio. Pueden ser también análisis de alternativas de nuevos negocios o de proyectos aislados. Podemos analizar, por ejemplo, la alternativa de poner una sucursal de nuestro negocio en otra provincia o en otra ciudad. También puede ser inversiones de aumento de capacidad. Cuando uno aumenta la capacidad, necesita invertir tanto en activos fijos como en capital de trabajo, porque para tener un mayor volumen de operaciones vamos a necesitar, además de los activos fijos, más capital de trabajo. Y después los proyectos totalmente nuevos. O sea, cuando estamos por encarar una nueva actividad, que para nosotros sería un proyecto sin historia. Y tendríamos que ir a buscar qué hay en el mercado o en el mundo similar a lo que estamos por emprender. Y después están estas decisiones en instancia corriente o de corto plazo, que ya es dentro del capital. En las de largo plazo, acá definimos qué porcentaje de los activos tienen que ser fijos y qué porcentaje tienen que ser activos de trabajo. Y acá lo que vemos es, dentro del activo de trabajo, cuál es la inversión óptima en efectivo, en materias primas, en bienes de cambio, en mercaderías, cuánto tenemos que financiar a nuestros clientes. También son decisiones en instancia corriente los proyectos de reemplazo. A veces hay equipos que se ponen obsoletos por los cambios tecnológicos, o hay equipos que tienen muchos años y tienen costos de mantenimiento elevados, entonces tenemos que reemplazarlos. Y después las inversiones transitorias en activos financieros. Porque si somos buenos administradores financieros, los excedentes que nos queden no pueden quedar depositados en la empresa o depositados en una cuenta corriente o en una caja de ahorros en el banco. O sea, tienen que estar invertidos en algo que nos genere rentabilidad hasta que los necesitemos. Por eso hablamos de inversiones transitorias. Respecto a las decisiones de financiamiento, también hay decisiones estratégicas, que es cómo vamos a financiar el activo total, qué parte vamos a financiar con deuda, con fondos de terceros, y qué parte vamos a financiar con capital propio. ¿Cuánto van a invertir los propietarios? Y una vez que tenemos tomada esta primera decisión, tendríamos que ver de estas deudas podrían ser de corto plazo. Y esto va de la mano con las inversiones. Vamos a ver que las inversiones en infraestructura y equipamiento tienen que financiarse con fondos de largo plazo. Y una parte del capital de trabajo que ya vamos a ver en detalle. Y lo de corto plazo tendría que ser exclusivamente para financiar aquellos activos de corto plazo que son variables. O sea que, no sé, por ejemplo, imagínense en épocas normales las ventas al principio del año escolar. O sea, las librerías tienen que tener mayor cantidad de mercadería, y para tener ese mayor stock de mercadería para poder afrontar las ventas van a necesitar más dinero y por lo tanto más financiación de corto plazo, porque lo necesitan hasta que vendan los bienes y los cobren. Y después hay decisiones que decimos que son de instancia corrientes, que son los pasivos de corto plazo. Y acá lo que analizamos es el costo. Cuando hablamos de costo financiero total,
de la facilidad que tengamos para acceder a esos fondos, porque las fuentes de corto plazo, como vencen en el transcurso del año, hay que ir renegociándolas a lo largo del año. Tenemos que ver si tenemos posibilidad de acceder fácilmente a ellas. Y después del equilibrio de los flujos de fondos, o sea, de la necesidad o no que tengamos de esos fondos, si tenemos déficit o superávit. Y esto es interesante, el tema de las decisiones de financiamiento según las etapas del ciclo de vida de la empresa. Las empresas nacen y se inician, son las empresas startup, crecen, maduran y declinan. Entonces, cuando las empresas se inician, el perfil de riesgo es muy elevado, o sea, estamos arrancando una actividad, hicimos nuestras proyecciones, pero como hay cuestiones del contexto que no manejamos, el riesgo de que eso funcione no puede ser elevado. ¿Qué áreas son relevantes en esta etapa de la vida de la empresa? El management o gerenciamiento, las características del producto, el mercado que tenga y el financiamiento con el que contamos. ¿Cuál es la tipificación financiera? Cuando uno arranca un negocio, tiene que estar dispuesto a soportar pérdidas al principio. Va a tardar un tiempo en estabilizar la actividad. Puede haber, dependiendo de la actividad, inversiones que no sean tan importantes, y lo que sí seguramente en los primeros periodos vamos a tener son flujos netos de fondos negativos, o sea, egresos superiores a los ingresos. ¿Cuál es la fuente de financiamiento típica? El capital propio, o sea, lo que el emprendedor pone de los familiares y de los amigos. Porque en general, sobre todo si pensamos en los pequeños y medianos emprendedores, cuando inician sus actividades no tienen posibilidades de acceder al sistema financiero, mucho menos al mercado de capitales. Cuando empieza el crecimiento de la empresa, que empiezan a crecer sus ventas, el riesgo va disminuyendo. Acá lo importante es el management o el gerenciamiento y el financiamiento de la actividad. ¿Cuál es la tipificación financiera? Crecimiento sobre el punto de equilibrio. Esto quiere decir que con los ingresos que genera la empresa se cubren todos los costos. Los costos fijos y los costos variables, erogables y no erogables como las amortizaciones. Como a la empresa le está yendo bien, ay, perdón, me estoy yendo, tiene que seguir invirtiendo para que la empresa siga creciendo. Entonces, este free cash flow es el flujo de fondos que queda libre para los propietarios de la empresa. En esta etapa todavía sigue siendo bajo porque se sigue reinvirtiendo en la empresa para que crezca. ¿Cuáles son los instrumentos financieros típicos de esta etapa? Crédito bancario. Ese crédito bancario puede estar respaldado con hipoteca o con prenda, préstamos personales o alianzas estratégicas. Si uno está en una determinada actividad, a lo mejor puede hacer alianzas estratégicas o con sus clientes o con sus proveedores que le ayuden a seguir creciendo. Cuando llegamos a la madurez, el perfil de riesgo es mínimo, hay una competencia muy fuerte porque a esta altura, si era algún negocio relativamente novedoso, la competencia... Perdón, profesora, la ¿Sí? interrumpo. Acá ¿Sí? pregunta un compañero si puede repetir lo del crecimiento sobre el punto de equilibrio. Perfecto. Gracias. Gracias, Erika. En el punto ¿a qué le llamamos punto de equilibrio? Nosotros decimos que hay un punto de equilibrio cuando los ingresos que genera la empresa por las ventas cubren todos los costos, ¿sí?
sea, cubren todos los costos operativos, fijos y variables, y cubren las depreciaciones. O sea, a partir de ese punto de equilibrio, que es una determinada cantidad, yo sé que si vendo por encima de eso, empiezo a generar flujos de fondos netos. ¿Está? O sea, imagínense, a ver cómo les puedo explicar. Ustedes se reciben y van a poner su estudio, su consultora, ¿sí? Están en la etapa de iniciación, están en esta etapa, en esta primera etapa. Es probable que en el primer tiempo tengan que poner dinero. ¿Dinero para qué? Porque van a tener que, bueno, si no tienen que alquilar, a lo mejor tienen que alquilar un local, tienen que tener internet, tienen que tener un celular, tienen que pagar el monotributo, dependiendo de la provincia van a tener que pagar ingresos brutos, luz, agua, ese tipo de gastos. Entonces es probable que cuando uno arranca tenga un periodo de tiempo en que tenga que ir poniendo dinero para cubrir esos costos. Y empiezan a llegar los clientes. El punto de equilibrio, lo que me diría es, ¿cuántos clientes tengo que tener para cubrir todos mis costos? ¿Sí? Para cubrir todo lo que tengo que pagar, incluso las amortizaciones de la computadora que me compré, del auto que necesito para desarrollar mi actividad. Todo lo que vendo por encima de esa cantidad de clientes de equilibrio, yo sé que me va a generar utilidad. Entonces ya vamos a ver más adelante, cuando estudiemos las decisiones de inversión, que uno cuando va a tomar una decisión de inversión, el análisis que hace es decir, no al principio, porque al principio sabemos que vamos a tener un flujo de fondos netos negativo, pero cuando yo me estabilice, ¿cuántos clientes tengo que tener en mi estudio para cubrir todos los costos? Porque eso me da idea de qué volumen, con qué volumen de operaciones me tengo que manejar, y a partir de esa cantidad de equilibrio recién voy a empezar a generar ingresos netos positivos. No sé si quedó claro. Sí, El profe. que preguntó. Bueno, muy bien. Bueno, estábamos entonces en la madurez, que yo les decía que tiene un riesgo mínimo, que la competencia es muy fuerte porque hubo otros que ya entraron al negocio. La rentabilidad es positiva, o sea, los flujos de fondos que vamos generando y la rentabilidad sobre el patrimonio neto es positiva. No seguimos invirtiendo, ya alcanzamos el volumen deseado y tenemos acá los flujos netos positivos. Que los que estudian administración deben conocer el término este de vacas lecheras. Sean son productos o son actividades que lo único que hacen es generar fondos. Por eso se los compara con las vacas lecheras. ¿Cuáles son los instrumentos financieros típicos en esta etapa de la vida de la empresa? Préstamos bancarios, arrendamientos, puede hacer arrendamientos para la compra de activos, lo que se llama, lo que vamos a estudiar como leasing. Puede tener inversiones de privados, de personas humanas, diríamos, o jurídicas, identidades públicas. Puede hacer alianzas estratégicas y puede emitir obligaciones negociables. Y pasado cierto tiempo, por la fuerte competencia, hay que redefinir el negocio. O sea, ya en esta etapa, el perfil de riesgo es elevado. ¿Qué áreas son importantes? El financiamiento, porque hay que ver cuál es la estructura de financiamiento de la empresa y mirar de cerca los costos. El management y la estrategia para ver qué vamos a hacer, hacia dónde vamos.
acá estamos con... Ay, disculpen, me voy a comer un caramelito. La rentabilidad está empezando a bajar, o sea, los flujos netos de fondos son decrecientes. Tenemos que analizar qué opciones tenemos. O sea, las opciones siempre son positivas. Son las posibilidades de reinventarnos, de cambiar de actividad sin muchos costos y de refinanciar, revisar no solo nuestras decisiones de inversión, sino también la de financiamiento. ¿Cuáles son los financieros típicos? Los títulos, o sea, títulos, valores, obligaciones negociables, acciones, por eso hablamos de apertura de capital, y financiamiento de reconversión. Bien. Las decisiones de dividendo tienen que ver con la retribución a los accionistas o la reinversión. Es una decisión que tenemos que tomar y definir qué hacemos en función a la rentabilidad que tiene la empresa, si reinvertimos o distribuimos. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Profe, ¿cuál era la diferencia entre el mercado financiero nacional externo y el internacional? En el mercado nacional, o sea, las dos partes, los deficitarios y los excedentarios son del país, ¿sí? En el mercado externo, los deficitarios, los que necesitan fondos, van a otro país a buscar esos fondos. O sea, los excedentarios son de otros países, son del Japón, de Europa, de Estados Unidos. Y en los mercados internacionales, las dos partes invierten o piden prestado en países que no son su país de origen. ¿Está? Gracias. No, no de nada. Bueno, vamos a la teoría de la agencia. ¿Qué pasa con la teoría de la agencia? Fíjense, en las empresas grandes, la función del accionista es aportar los fondos y asumir los riesgos del negocio. Y la función del gerente financiero es gestionar esos fondos. O sea, ¿por qué hablamos de teoría de la gente? Porque el gerente financiero es un agente de los accionistas, porque gestiona los fondos de estos. El objetivo de la empresa es maximizar el valor. Y vamos a ver qué cosas pueden suceder. ¿Cuáles son los...? O sea, hay veces que los objetivos del gerente financiero no coinciden con los objetivos de los propietarios de la empresa. O sea, ¿cuáles pueden ser los objetivos de los gerentes financieros? Uno de los objetivos puede ser una mayor remuneración. Otro de los objetivos puede ser la permanencia en el puesto. O sea, eso iría de la mano con la maximización del valor, porque se supone que si un gerente financiero está maximizando el valor de la empresa para los accionistas, va a tener una buena remuneración, va a permanecer en el puesto. La otra cuestión es el prestigio social que tiene esa persona en el medio. Y después hay otra cuestión que es maximizar el volumen de los fondos controlados. O sea, cuando uno mayor cantidad de fondos maneja, más importante es. Y acá en la maximización del volumen de fondos controlados, puede ser que por querer controlar un mayor volumen de fondos, persiga un objetivo personal que es la obtención de mayor prestigio o de obtención de mayor poder dentro de la empresa, que no necesariamente puede estar alineada con el objetivo de maximizar el valor de la empresa para los accionistas.
Y acá es donde empiezan a aparecer los problemas de la agencia. ¿Por qué? Porque pueden tener un comportamiento oportunista. O sea, el gerente tiene cierto grado de discrecionalidad. ¿Por qué? Porque hay asimetría informativa. El gerente financiero tiene más información de la empresa que los propietarios muchas veces. Y hay veces que no hay supervisión de los propietarios, porque supervisar a los propietarios implicaría, por ejemplo, una auditoría, y esa auditoría implica mayores costos. Entonces hay cuestiones que quedan en manos de las decisiones de los gerentes. Un comentario que les hago, sencillito y que tiene que ver con estas cuestiones del prestigio social. O sea, a lo mejor el gerente quiere tener un auto importado y un avión privado, y bueno, y eso no necesariamente agrega valor a la empresa, pero sí le agrega prestigio social a él. Entonces esa puede ser una cuestión de que se genera por esta asimetría informativa, o puede tomar decisiones de mucha rentabilidad en el corto plazo, pero que no sean rentables a largo plazo ni estén alineados con los objetivos de la empresa. Entonces, para estas situaciones hay diferentes límites a esta discrecionalidad. Por un lado están los límites intrínsecos. Uno es el directorio de la empresa, o sea, el directorio de la empresa representa a los accionistas y es el que designa a los gerentes. O sea, si el directorio de la empresa cumple su función, no habría problema. El problema es si el directorio de la empresa no reconoce la ineficiencia de alguno de sus gerentes, en cuyo caso no estaría atendiendo los intereses de la empresa. La otra cuestión son los grandes accionistas. En empresas donde hay accionistas mayoritarios, cuando se dan cuenta que el problema que tiene la empresa es que está mal gerenciada y que podría generar mayores utilidades si se cambiara la gerencia, esos grandes accionistas pueden comprar la empresa y dejar afuera, echar al gerente financiero. Y lo otro es el mercado de control societario, que empresas ajenas, o sea, terceras empresas vean que una empresa, que el precio de la acción en el mercado de una empresa es bajo porque no está generando el valor que debería, porque sus gerentes no son eficientes. Entonces lo que hacen es comprar las acciones de esa empresa, hacerse con el control y, por supuesto, todos los gerentes son renovados. ¿Qué incentivos se les puede dar a los gerentes financieros? Piensen que si uno ata las remuneraciones a los resultados que obtienen, eso puede llegar a tomar decisiones rentables a corto plazo, pero no necesariamente esas decisiones rentables a corto plazo pueden serlo a largo plazo. Entonces lo que es conveniente es darle opción a ese gerente a comprar acciones dentro de 5 años al día de hoy. O sea, si uno hace bien su trabajo, espera que dentro de 5 años el valor de esas acciones aumente. Entonces esa sería una forma de orientar las decisiones del gerente financiero a la toma de decisiones que aumenten el valor, porque él también se vería beneficiado de esa manera. Y después hay costos directos, como el que les comentaba, de las auditorías, y hay costos indirectos que son las malas decisiones que se tomaron y que afectan la rentabilidad de la empresa. Bien. Vamos a los principios y leyes. Bueno,
¿Qué es un principio o una ley? A mí me gusta buscar en el diccionario de la Real Academia Española el significado de estas palabras. El principio es la base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. O sea, es la base sobre lo que uno empieza a pensar o a discurrir respecto a un tema. Son cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes. Y las leyes son las relaciones existentes entre los diversos elementos que intervienen en un fenómeno. Bien. Visto esto, podemos hablar de los modelos. Y de los modelos nos podrían decir muchos los economistas. Yo lo que les puedo contar es que los modelos son versiones simplificadas de la realidad y que tienen una serie de supuestos que responden a determinadas teorías. Y uno, cuando trabaja con un modelo, no lo puede aplicar sin criterio. Tiene que conocer cuáles son los supuestos que hay atrás de ese modelo para poder discernir en qué situaciones funcionan y en cuáles no, cuando tienen capacidad predictiva. Y cuando uno utiliza un modelo, hace referencia a todas estas cuestiones, porque recordemos que es una representación simplificada de la realidad. Y vamos a ver los principios ahora. Uno de los principios es el intercambio, llamado también trade-off, entre riesgo y rendimiento, que es lo que yo les decía. A mayor rendimiento, mayor riesgo. Y para no olvidarse de esto, hay un dicho popular muy sabio que dice: cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. ¿Sí? Si a uno le ofrecen un negocio muy rentable, tiene que pensar, no tiene que pensar que descubrió algo o que le están ofreciendo un negocio maravilloso. O sea, primero analicen bien los riesgos de ese negocio, porque siempre van de la mano. Si uno no quiere arriesgar mucho, tiene que conformarse con un rendimiento menor. Otro es el principio de la diversificación, y eso está referido tanto a la diversificación de las actividades de la empresa como a la diversificación en las inversiones en activos financieros que realice la empresa. Cuando uno más diversificado está, lo que está haciendo es disminuyendo los riesgos, porque es muy difícil que en todas las actividades que uno se diversificó, a todas les vaya mal al mismo tiempo, excepto en situaciones como esta de la pandemia, que puede llegar a pasar. El otro principio es el principio de la aditividad y la ley de conservación del valor. El principio de la aditividad nos dice que si nosotros tenemos dos inversiones que tienen un determinado valor actual neto, por el principio de la actividad, el valor de esas dos inversiones va a ser igual a la suma de los valores actuales netos. O el valor actual neto de las dos inversiones va a ser igual a la suma de los valores actuales netos de cada uno, porque es una de las características del BAN, que se pueden sumar. Y relacionado con esto está la ley de conservación del valor. O sea, hay actividades que tienen efectos sinérgicos, que cuando uno realiza dos proyectos juntos, el BAN de los dos proyectos juntos es superior a la suma de los banes individuales. Y así como hay estas situaciones en que hay una sinergia positiva, también puede darse el caso contrario, que si nosotros desarrollamos dos actividades al mismo tiempo, el valor de las dos actividades en conjunto sea menor que el valor de esas actividades en forma individual. Bien. Otra cuestión es el principio del costo de oportunidad. Esto también es un concepto muy manejado por los economistas,
que se refiere al beneficio al que renunciamos por realizar una inversión del mismo riesgo. El costo de oportunidad va asociado directamente al riesgo. Cuando nosotros analizamos... Profesora, perdón que como... le interrumpa nuevamente. Sí. ¿Hasta qué hora tenemos clase? Sí. Hasta las 6. ¿Hasta las 6 dejamos o acá. Tenemos más? Faltan Escuchen, 2 minutos. No, le avisaba nomás, veo un pensé ratito. que era más largo. No, escuchen una cosita. Hoy no tienen práctico. Si les parece, terminamos esta unidad. Si no están muy cansados. ¿Resisten más? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces terminamos esta unidad y ya... Y empezamos el viernes, tenemos clases, no se olviden, por favor, que tenemos algunos viernes clases y este viernes uno de esos. Bien. Habíamos visto entonces el principio de costo de oportunidad. Ahí. Son el rendimiento que uno obtendría en una inversión alternativa del mismo riesgo. O sea, yo no puedo comparar en términos de costo de oportunidad realizar un plazo fijo o invertir en un negocio porque los riesgos son totalmente diferentes. El principio del valor de las nuevas ideas, o sea, del desarrollo de nuevos productos o nuevos procesos o nuevos mercados que le van a agregar valor a la empresa. El principio de las ventajas comparativas, o sea, hacer aquellas cosas para que las que sabemos que somos buenos, porque eso nos da una ventaja sobre el resto. El principio del valor de las opciones, o sea, la posibilidad, es lo que hablábamos hoy cuando les hablaba de la etapa de madurez en el ciclo de vida de las empresas. O sea, ¿qué opciones podemos tomar para reconvertirnos, para cambiar el rumbo de algo, para cubrirnos de algo? O sea, eso también se valora porque son cuestiones que nos hacen disminuir el riesgo. Si uno tiene opciones cuando las cosas le van mal en un negocio, tiene una puertita de salida, el valor del negocio es mucho mayor. El principio de los beneficios incrementales, del que hablamos al principio. O sea, a nosotros nos interesa qué incremento generan los flujos de fondos de la empresa las decisiones que tomamos. O sea, no analizamos todo porque hay decisiones que se tomaron en el pasado y cuyo costo hay que seguir soportando, hay que seguir pagando, independientemente de que tomemos o no la decisión de hacer algo. O sea, para tomar la decisión de hacer algo tenemos que analizar todos los ingresos y egresos que están relacionados directamente con esa decisión, que no existirían si no decidimos realizar eso. El principio de los mercados eficientes, o sea, de la transparencia de los mercados, que los mercados reflejen los verdaderos costos de las empresas. Y por último, y uno de los más importantes, el principio del valor tiempo del dinero, que ustedes ya lo estudiaron suficientemente en matemática financiera y que acá vamos a aplicar. Bien. Vamos al marco ético de la gestión financiera. ¿Qué es la responsabilidad social empresaria? De la que hablamos algo hoy. La responsabilidad social empresaria es un concepto a través del cual una empresa integra las preocupaciones sociales y del medio ambiente en las operaciones de sus negocios y con la interacción de los stakeholders que yo les decía, que eran los clientes, los empleados, los proveedores, o sea, son todos aquellos y la comunidad en su conjunto que se ven afectados por las decisiones que se tomen en la empresa
sobre una base voluntaria. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? Crear valor. ¿Para quién? Para los propietarios. Pero si somos una empresa socialmente responsable, también esa creación de valor tiene que llegar a los empleados, a los acreedores y a la comunidad donde desarrolla sus actividades. Tiene que velar por el desarrollo integral de las personas, de sus trabajadores y por el bien de la comunidad en la cual desarrolla sus actividades. Para eso están las ISO 26000, que son las ISO de responsabilidad social empresaria, y que hablan de estos 7 puntos que vamos a analizar: la gobernanza, los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, las prácticas justas de operación, los consumidores y la participación activa en el desarrollo de la comunidad. ¿Qué es la gobernanza? O sea, la empresa toma e implementa decisiones, y decimos que hay gobernanza cuando esas decisiones son aceptadas por esa comunidad de la que forma parte, por eso stakeholders que los integran. Para eso tiene que aplicar estrategias de responsabilidad social, usar eficientemente los recursos, dar oportunidades con las decisiones que tome para el desarrollo, sobre todo, de los sectores socialmente vulnerables, y mejorar la comunicación, porque a lo mejor hace muchas cosas buenas, pero no se conoce. El segundo aspecto son los derechos humanos, conocer las normas de derechos humanos y respetarlas, que comprende tanto los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales e individuales. Esto tiene que ver con el respeto. O sea, tenemos que ser capaces de respetar a los otros, respetarlos en todos sus derechos y de poder tener una discusión sin llegar a enfrentamientos, o sea, poder discutir ideas, pero sin enfrentarnos ni ser agresivo con el otro, respetarlo en todos sus derechos. Las prácticas laborales, creación de puestos de trabajo, estabilidad en el empleo y la seguridad social, o sea, que el empleo sea estable y que tengan obra social, que tengan condiciones de trabajo digno, que puedan conversar empleadores y empleados, que la empresa tenga prevista una carrera para desarrollar a sus empleados y, por lo tanto, formación en el lugar de trabajo. En relación al medio ambiente, uso socialmente responsable de los recursos naturales, protección de los ecosistemas, desarrollo urbano y rural para terminar con estos desequilibrios que tenemos, ciudades con muchos habitantes y lugares en el interior, en el ámbito rural, que están prácticamente despoblados, y que los proyectos estén en armonía con el medio ambiente. Práctica justa de operación, o sea, tener un comportamiento ético, competir, pero que la competencia sea justa, promover la responsabilidad social en la cadena de valor, o sea, con sus clientes y con sus proveedores, y respeto de los derechos de propiedad. Con los consumidores, prácticas justas de marketing, o sea, no tener publicidades engañosas, que los productos que se venden sean seguros y saludables, que los patrones de consumo que está propiciando la empresa con su producto ayuden al desarrollo sostenible, respetar la privacidad de los datos de los clientes. Ustedes saben que hay empresas que venden sus bases de datos sin que los clientes sepamos. Servicios de atención, apoyo y resolución de quejas.
Y la séptima es la participación activa en el desarrollo de la comunidad, tanto económico como social como político. O sea, que la empresa se comprometa con la comunidad. Bueno. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Sí, profe. estamos. Bueno, vamos con el sistema financiero entonces. Muy bien. Este sería el organigrama de una empresa. Acá está el gerente de comercialización, el gerente de operación, el gerente financiero, el gerente administrativo, el gerente de contabilidad, el de recursos humanos, y podría haber más en función a las dimensiones de la empresa. ¿Cuáles son las funciones del gerente financiero? La asignación de los recursos en el tiempo, el manejo de la tesorería. Pero para manejar esta tesorería, que es donde se maneja el día, en hacer planificación financiera, sea proyectar, ir verificando, por eso la función de contralor, cómo se van cumpliendo las proyecciones o ir corrigiéndolas cuando sea necesario. Muy bien. Con esto terminamos la unidad. Acá está este artículo de Fornero, acá está el tema de la globalización y está disponible en el aula. Lo mismo que el de Atala, que son decisiones financieras con responsabilidad social, también están en el aula. Y antes de despedirnos, ¿le puedo comentar algunas cositas que tienen que ver con la facultad, no con la materia? Puede ser que les Sí, van a profe. interesar. Sí, profe. Una es profe. comentarles, no sé, bueno, no sé si se enteraron que acreditamos la carrera de contador. El año pasado, el 29 de diciembre, nos llegó la resolución de la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación Educativa Institucional, o sea, es la que autoriza. A ver, les voy a contar un poquito la historia para que sepan, si no conocen, si me aguantan unos minutitos más. Hay carreras que son de riesgo. ¿Qué carreras se consideran de riesgo? Las que ponen en riesgo la salud, la seguridad o los bienes de las personas. Entonces, a partir de la ley de educación superior, se establecieron estas carreras de riesgo. Se estableció que había carreras de riesgo y después fueron viendo cuáles eran esas carreras de riesgo. Empezaron, por supuesto, por la ciencia de la salud, medicina, odontología, enfermería, veterinaria. Después fueron todas las ingenierías, por el tipo de trabajo que hacen, ingenierías, todas las ingenierías y arquitectura. Y los últimos en acreditar en ser declarados carrera de riesgo fueron la carrera de contador público y de abogacía. Cuando uno entra en un proceso de educación que es largo, porque esto empezó en el 2018 y terminó el año pasado en diciembre, lo que hacen es ver la calidad de los planes de estudio, de las instalaciones, el rendimiento de los estudiantes, o sea, es muchísima la información que analiza. Y es importante acreditar porque la acreditación le da validez al título, ¿sí? Hubo facultades que no acreditaron, pueden presentar un recurso, pero esas facultades que no acreditaron, los que ingresan este año, no es el caso de ustedes, los nuevos ingresantes, no tienen un título con validez nacional. Por eso es importante la acreditación que conseguimos el año pasado, y me parece que es importante que ustedes sepan que en este proceso participaron docentes, no docentes, estudiantes, graduados, o sea, fue muchísima la gente que participó. Eso, por un lado, les quería contar que es una buena noticia. Entre las cosas que nos observaron es que en la carrera de contador no se hace investigación. No hay alumnos haciendo investigación y no hay alumnos haciendo actividades de extensión.
Entonces les quería contar que la facultad el año pasado aprobó un sistema de becas de investigación para estudiantes de la carrera de contador. Es lo mismo que paga la universidad, o sea, los montos no se van a hacer ricos participando en esto, pero nos parece que a los que les guste es una actividad que es muy interesante. Así que quería anotarlo porque va a haber convocatorias ahora en poco tiempo. Y lo mismo a participar de actividades de extensión, que es hacer trabajos en el medio. Ahora estamos haciendo algunas cuestiones virtuales y muy poco presencial. Pero bueno, quería invitarlos también a participar en esto a los que les interese. Bueno, y eso es todo. Una consulta. Las transparencias me habían preguntado. Una pregunta. ¿Cómo se hace para participar? Sí, Porque yo justamente sí, estos días estuve buscando en el Instagram de la Facultad de Extensiones y no encuentro como que haya convocatoria o cosas así, como que muestran lo que hacen. No, pero va a haber convocatoria. ¿Vos que te interesa actividades de extensión o de investigación, Erika? De extensión. Extensión, no va a haber convocatoria. Estamos trabajando para que haya convocatoria, no solo, porque acreditamos también las extensiones áulicas, para que haya convocatorias para hacer actividades de extensión y pasantías, no solo en Resistencia Corrientes, sino también en Pinedo y en Gocha. Estamos trabajando en eso. Ahora las becas de investigación, la única condición es que sean contadores, porque es lo que necesitamos fortalecer, porque dentro de 3 años van a volver a ver si mejoramos eso, estamos igual, y si estamos igual vamos a estar muy complicados. Bueno, eso es todo. Les agradezco. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Perfecto, Nos gracias, vemos el viernes. profesora. Muy bien. Gracias. Nos vemos el viernes, profe. Nos vemos el viernes. Gracias, Gracias a profe. ustedes. Gracias, profe. Chau, Hasta chau. luego. El viernes sí tenemos práctico, profesora. Sí. El viernes hacemos de 4:30 a 6, después tienen práctica. Perfecto. Muy Gracias. bien. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Hasta luego. Mi reina, tenés que bajar un par de cambios y tomar un poco de comer un poquito de dulces. Tranqui nomás. Mira que ya se viene Pascua, ¿eh? Así que ahí un poquito aprovechá de comer los chocolates y todo eso, así bajás un cambio. Un abrazo enorme, muchos saludos, cariño. Ya me puse en contacto con Mónica, así que ya vamos viento en popa. Ya estoy trabajando. Disculpe, profe, acuérdese de detener la grabación. Ah, sí, tenés razón. Hasta luego.